Cristo somos todos bendecidos. En Cristo somos todos salvos. En Cristo somos todos santos. Pero depende de nosotros mantener esas cosas. ¿Aló? Entonces, si depende de ti y de mí mantenerlo, no obtenerlo, aclaro, depende de ti y de mí mantener la salvación, no obtener la salvación. Depende de ti y de mí mantener la santidad, no obtener la santidad, porque ya Él lo hizo por nosotros. Si entendemos eso, que depende de ti y de mí mantener la bendición, no obtener la bendición. Por ejemplo, ya Él dijo que somos bendecidos, que somos prósperos, pero depende de que tú cumplas con tus diezmos, con tus ofrendas, que seas íntegro en tu finanza, para que tú mantengas la prosperidad. Porque ya te bendigo. Tú no ofrendas y diezmas para que Él te bendiga. Tú ofrendas y diezmas para mantener la bendición sobre ti. Por eso dice que el que obedeciere las bendiciones lo seguirá y lo alcanzará. Así es como se vive el Evangelio, sabiendo que yo no estoy haciendo buenas obras para ser salvo o para ser bendecido, sabiendo que la estoy haciendo porque ya soy salvo, porque ya soy bendecido, y por eso es que hago buenas obras. Esa es la teología de la salvación por la fe y de la gracia. Que esa es la pelea que tenían los discípulos después que Cristo partió con los judíos, que querían hacer que los cristianos cumplieran la ley aparte de la fe, porque si no, no eran salvos. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Si no usas la falda, no eres salvo. Si te cortas el cabello, perdiste la salvación. ¿Sí está entendiendo? Entonces, gente que fue salvo por la fe y ahora cree que para ser salvo necesita guardar la ley. No. ¿Sí me está entendiendo? Ok. Ahora, si eso me enseña a mí que ya por la obra de la cruz somos salvos, y por la obra de la cruz somos bendecidos, y por la obra de la cruz somos santos, entonces necesito aprender cómo mantener mi santidad. Porque de eso voy a hablar hoy, no de cómo mantener tu bendición, ni de cómo mantener tu salvación. Mi tema hoy es cómo mantener tu santidad. Porque fuimos escogidos para ser santos. Así como en Él fuimos escogidos para ser salvos, en Él fuimos escogidos para ser benditos, en Él fuimos escogidos para ser santos. Por lo tanto, si ya tú aceptaste a Cristo y estás en Él, lo correcto, lo normal, lo natural es la santidad. No el pecado, porque el pecado era lo normal antes de conocer a Cristo, y ahora como cristiano ya el pecado no es lo normal. ¿Cómo lo sabes, pastor? Porque antes tú pecabas y no sentías nada. Ahora pecas y te sientes mal contigo mismo, te sientes mal con Dios, sientes que necesitas confesar, sientes que la palabra te atraviesa tu corazón, sientes que necesitas correr al trono de la gracia para alcanzar otra vez el oportuno socorro, porque si no vas a morir. Cuando tú sientes eso, eso dice que el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, y que ya el pecado no es tu naturaleza, ya el pecado es antinatural para ti. Antes la santidad te incomodaba, ahora el pecado es el que te incomoda. Porque para ti es más fácil vivir en santidad. ¿Aló? Yo lo decía ayer, no me diga usted que vivir en pecado es más fácil. Usted va a decir que es más fácil ser un mentiroso. ¿Usted sabe lo que cuesta ser mentiroso? Para mantener la mentira. Porque para ser mentiroso tengo que mantener la mentira. Tengo que, miren, que fue lo que, hasta anotarlo y memorizarlo. Porque si yo digo algo a mi esposa 3 meses después, estoy hablando de algo aquí delante de ella, y tú no me habías dicho que hace 3 meses, mire, tienen una memoria. Tú hace 3 meses cuando dijiste que fuiste no habías dicho, y yo estaba echando otro cuento y yo, me pescó. La mentira para mantener es más difícil. Tienes que llamar a alguien para que entonces también te haga la segunda y cuadre, y tienes que tratar de que no te o sea, el ser mentiroso es más difícil, cuesta más. Pero el que dice la verdad vive tranquilo.
Y no tiene que ver que se inventa porque siempre va a contar lo mismo. Nunca va a olvidar lo que contó porque es la verdad. Y vive en paz. Tú no vas a decir que es más fácil vivir siendo un adúltero que serle fiel a una sola mujer. Primero lo que cuesta, hermano, andar por ahí sin que nadie te vea. Porque siempre alguien te ve. Y mire cómo tienes que ingeniártela. Te lo digo porque yo vengo de ese mundo. ¿Cómo tenía que ingeniármela? Y siempre me encontraba a alguien. Segundo, ¿usted sabe lo que me cuesta a mí para mantenerla feliz a ella? ¿Usted sabe el esfuerzo que tengo que hacer yo para mantenerla feliz a ella? ¿Usted se imagina tener que mantener feliz a 3? Oh, me desgasto, tuviera amargado, desgastado, Es así, mire, cuesta mantener feliz. ¿Cuántos saben los hombres lo difícil que es mantener feliz a una mujer? Allá Pablo levantó las dos. Es que la Biblia lo dice: maridos, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Usted sabe todo lo que tienes que hacer para amarla como Cristo amó a la iglesia? ¿Ah? Y vienen a consejería conmigo y yo le digo: hermano, ¿cómo Cristo te ha amado? ¿Sabes todo lo que Cristo te ha aguantado? ¿Sabes todo lo que Cristo te ha soportado? Cristo se ha dado provisión contigo. No, pastor, no te des provisión con ella. Sigue ahí amando, sigue allí aguantando, sigue allí. Usted sabe, imagínense que yo tenga que decirle: hazlo con ella, que todos son diferentes. Usted no me va a decir que es más fácil. Que es más fácil. Hay esos hombres que dicen: yo las amo a todas. No, hermano, es difícil amar a una. Imagínense amar 2 y 3. ¿Aló? ¿Sí me está escuchando? No me diga que es más fácil vivir gastando el dinero en aguardiente y en droga, que sencillamente yo amanecer todos los días sobrio, no malgastar el dinero. No me va a decir que le rinde más el dinero malgastándolo en aguardiente. ¿Sí me está explicando? O sea, es más difícil vivir pecando. Es lo que quiero que entiendan. Y es más fácil vivir en santidad. ¿Sabe por qué? Porque fuimos creados para ser santos. Porque fuimos creados para ser como Él es. Porque fuimos creados a vivir a su imagen y semejanza. Es más fácil. Uno vive más en paz y vive más tranquilo. Y te va mejor. ¿Aló? ¿Sí me está escuchando? Entonces el secreto está, como yo decía hace rato, en cómo permanezco. Si fui escogido para ser santo, y desde el momento que acepté a Cristo tengo 20 puntos, ¿cómo mantengo esos 20 puntos? ¿Cómo permanezco en esa santidad? Y la palabra clave, anote allí, es permanecer. Esa es la palabra clave. Permanecer. Porque si fuimos escogidos en Él para ser santo, y por medio de Él es que fuimos adoptados, entonces la clave está en permanecer en Él. Esa es la clave. Juan capítulo 15 no lo dice. Versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arde. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Entonces, ¿dónde está el secreto de mantener la salvación, de mantener la santidad, de mantener la bendición? De permanecer en Él. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Separado de mí, nada puedes hacer. Pero si te separas de mí, va a pasar algo. Te vas a empezar a secar. Te vas a empezar a secar. Vas a sentir que ya tu vida espiritual no es la misma. Vas a sentir que ya tu vida no es igual que antes. Vas a sentir que ya no tienes la misma fortaleza para decirle que no al pecado. Vas a sentir que ya no hay la conciencia tranquila, sino viene un sentimiento de culpa. Vas a sentir que ya no, las bendiciones se están alejando. ¿Por qué?
Porque sencillamente ya no estás en él y empiezas a secarte como el pámpano que es desarraigado de la vid. Y empiezas a secarte. Y si tú no vuelves otra vez a injertarte en esa vid, va a pasar algo. Te vas a secar hasta el punto que serás echado fuera y vas a arder en el fuego. Te vas a perder. ¿Aló? Entonces es sencillo. Por eso es que la gente también que enseña la predestinación dice que la salvación no se pierde. La gente que enseña la salvación dice que la predestinación dice que la salvación no se pierde. Pues déjame decirte, si te alejas de él, la pierdes. Porque si no lo dijera el libro de Apocalipsis, en uno de sus capítulos, en las cartas de las iglesias, no dijera que tienes que permanecer hasta el fin para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Y dice que tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Dice, cuidemos esta salvación tan grande. ¿Qué dice sobre, por ejemplo, la amargura? Cuídate que no sea que una raíz de amargura brote en tu corazón y esta te estorbe. Y por ella muchos se han contaminado. Dice, no sea que dejes de alcanzar el trono de la gracia. Entonces, en la falta de perdón te aleja del trono de la gracia. ¿Por qué? Porque por la gracia fuiste perdonado. Y si tú no estás dispuesto a perdonar, te alejas de esa gracia. Porque Dios te dice, perdona como yo te perdoné. Entonces, el secreto para permanecer en la salvación, el secreto para mantener la salvación, para mantener la bendición, para mantener la santidad, es permanecer en Cristo. Porque si es en Él y en su obra que yo fui salvo y fui santo y fui bendito, entonces permaneciendo agarrado a Él, ahí con Él, sin soltarlo, es que voy a poder mantener estas cosas. Tengo 20 puntos, pero los mantengo si permanezco en Él. ¿Estamos bien? Entonces, en esta carta de Efesios, en este capítulo, se nos enseña cuatro cosas en las que debemos permanecer. Y le pido a Dios que me ayude con el tiempo, porque se me fue mucho ahorita en esta parte. 4 cosas en las que debemos permanecer para poder mantener nuestra santidad para la que fuimos escogidos. Amén. ¿Estamos claros que fuimos escogidos para ser santos? ¿Aló? Amén. ¿Estamos claros en que la naturaleza del cristiano es vivir en santidad y no en pecado? Amén. Y estamos claros que si te cuesta vivir en santidad es porque estás alejado de Él. ¿Aló? Amén. Pastor, es que me cuesta horror vivir en santidad. Acércate otra vez a Él. Punto. No hay otra clave. No te decís, métete 20 días de ayuno, métete, no, porque como te dijera, reza 20 Ave Marías, 10 Padre Nuestro. Entonces a veces los cristianos hacemos eso. No, es que si te metes en 5 días de ayuno, es que no. Sencillamente acércate a Él. Acércate a Él. Entonces hay 4 cosas en las que debemos permanecer. Primero, permanecer en su amor. Debemos aprender a permanecer en su amor. Por eso dice allí en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor. En amor. Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor. ¿Cuál es la primera cosa que tengo que aprender hoy en la que debo permanecer para mantener mi santidad? Debo permanecer en su amor. Debo permanecer en su amor. El mismo Juan, capítulo 15 que estamos leyendo ahorita, vamos a leer mucho las cartas de Juan. Juan, capítulo 15. Más abajito, dice en el versículo 9, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Ven lo que dice? Así como el Padre me ha amado, yo también os he amado. Permanezcan en mi amor. ¿Ok? ¿Aló? No? ¿Amén? Ahora, ¿cómo permanezco en su amor? Versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pastor, ¿cómo permanezco en el amor de Dios?
guardando sus mandamientos. Guardando sus mandamientos. Porque dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿No lo dice allí? Si tú guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es la clave para permanecer en el amor? Guardar los mandamientos. Oye, pastor, pero es que no es fácil guardar los mandamientos. ¿Cómo que no es fácil guardar los mandamientos? Sencillo. Mire lo que dice Primera de Juan 2:6. Juan 2:6. Primero de Juan. Primero de Juan 2:6. Dice, el que dice que permanece en él. ¿Cuánto dice que permanece en él? Amén. Si tú no permaneces en él, no eres salvo, no eres santo, no eres nada. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo? Él dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Y cuál es ese mandamiento? Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis el que es del principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido el que es desde el principio. O sea, le está hablando todo. ¿Y qué dice? A la larga, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es? Amor. Capítulo 3, versículo 11. O en capítulo 10 y 11. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos oído al principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cómo entonces? Escúchame, aló, sencillito. Porque es que parece profundo, pero no lo es. Pastor, ¿cómo mantengo mi santidad? Permanece en el amor de Dios. ¿Cómo permanezco en el amor de Dios? Guarda sus mandamientos. ¿Y cómo sé que estoy guardando sus mandamientos? Ama a tu hermano. Sencillo, hermano. Es una matemática simple. Porque el que dice que permanece en él y no ama a su hermano es mentiroso. Porque si no puede amar a su hermano, al que ve, ¿cómo puede amar a un Dios que no ve? Pastor, ¿cómo entonces puedo permanecer en el amor de Dios? Empieza por amar al que tienes a tu lado, empieza por amar a tu vecino, empieza por amar a tu líder, empieza por amar a tus pastores, empieza por amar a tus discípulos. Ay, pero es que a veces hay algunos que no los soporto, es que hay algunos que no los aguanto, es que hay algunos que lo que me provoca es tirar y pegar el sartén en la cabeza. Por eso es que tienes que aprender que si no eres capaz de amar a ese que te hace la vida de cuadritos, no puedes decir que permaneces en el amor de Dios. Pastor Lidia. Aló. Esta prédica no es para llevarte al cielo, es para traerte el cielo a ti. ¿Cómo entonces puedo permanecer en el amor? Amando a tu hermano. Amando a tu hermano. Lo decía ayer el pastor Otoniel Fon. ¿Se acuerdan lo que dieron ayer al ayuno? Que decía, escúcheme, ¿cuántos aquí, escúcheme, él decía, ¿cuántos aquí han tenido que ir a trabajar hasta estando enfermos? Levante la mano, todos los que han tenido que ir a trabajar hasta estando enfermos. Y él decía, ¿y por qué lo hiciste? Por dinero. Por dinero. Y él decía, ¿y cuántos aquí tuvieron que soportar a un jefe insoportable? ¿Cuántos tuvieron que soportar muchas cosas de un jefe que no soporta? ¿Cuántos tuvieron que aguantársela? ¿Por qué lo hicieron? Dinero. ¿Y cuántos tuvieron que soportar a un cliente sus cosas que te dice que ya si tienes que soportarlo? ¿Cuántos han tenido que hacerlo? ¿Por qué? Por dinero.
Entonces el pastor Antonio Fon decía, el mundo saca más de ti que la iglesia, que Dios. Él decía, porque el hermano, el cristiano está en la iglesia. Si me duele una uña y no me visitan, yo no voy más para la iglesia. Si me siento mal, no voy para la iglesia. Y si no me visitaron, no voy más para la iglesia. Y el cristiano te dice, si yo no le aguanto malcredeces a nadie. Pero en el mundo sí lo aguanta. Entonces dice, no, en la iglesia tienes que aguantártelo y aparte de eso, amarlo. Porque él te dice, aguanta y ámalo. ¿Y por qué lo hace? Para agradarlo a él, para andar como él anduvo, para poder permanecer en él. Sencillo, hermano. Esto es matemática simple. ¿Cuál es lo contrario del amor? El odio, el rencor. Cuando empiezas a guardar rencor hacia alguien, te acercas a Dios, te alejas de Dios. Te aleja de Dios. El guardar rencor te aleja de Dios. Cuando empiezas a guardar rencor a alguien, te aleja de Dios. Por eso es que el rencor hace que entre en ti que el pecado abre la puerta al pecado, porque te alejaste del amor de Dios. Pero cuando eres capaz de amar aún a tus enemigos, permaneces en el amor de Dios. Y entonces permaneces en santidad. Jesús dijo, habéis oído que el antiguo mandamiento, ama al que te hace bien, ama al que te bendice, o bendice al que te bendice, ama al que te hace bien, ¿verdad? Y habéis, no, él dijo, habéis oído que ama, y habéis oído que dice, ojo por ojo, pero yo os digo, ama a tus enemigos, ora por el que te persigue, bendice al que te maldice. Y ellos dijeron, crucifiquémoslo. ¿Sí me está entendiendo? Es fácil. Pastor, ¿cómo permanezco en santidad? Permanece en su amor. ¿Cómo permanezco en su amor? Guardando su mandamiento. ¿Y cómo guardo su mandamiento? Ama a tu hermano. Porque el que ama a Dios y ama a su hermano ha cumplido toda la ley. ¿O no? En esto se resume todo.